Hola, ¿qué tal, mis queridas hermanas y hermanos? Hola, ¿qué tal, mis queridas hermanas y hermanos en Jesucristo? Les saluda Carlos Efrén, también conocido como Charlie, su hermano en Jesucristo. Estoy muy contento y bendecido en este día domingo, en este primer día de la semana, Día del Señor, de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. En el día de hoy vamos a leer la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo del 20 al 26. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu amor y de tu alegría. Danos discernimiento para poder comprender, obedecer, vivir y compartir la palabra del Señor, no como palabra humana, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridas hermanas y hermanos, empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saquen sus Biblias, por favor. San Juan, capítulo 17, versículo del 20 al 26. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús: Padre Santo, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que confiaste, Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo, donde yo estoy, y completen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos, como también yo estoy en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridas hermanas y hermanos, en este día domingo, primer día de la semana, domingo, día del Señor, el Señor nos invita a escuchar su palabra, que es viva y eficaz, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Aquí podemos ver, vamos a ir reflexionando, vamos a ir profundizando, gustando la palabra del Señor.
En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, en aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, Jesús dijo: Padre Santo. Cuando Jesús ora, ¿cómo Jesús se refiere a Dios? Padre. ¿Recuerdan también por ahí en San Mateo 6:9 cuando nos enseña a orar el Padre Nuestro? Cuando ustedes vayan a orar, digan Padre Nuestro. El Señor Jesús, por allá en San Mateo 26:44, en San Mateo 26:42 y 44, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo se refiere Jesús a Dios? Padre. Así es como ustedes y yo debemos de referirnos, debemos de llamar a nuestro Dios como Padre, Abba, Padre. Hay a los cristianos modernos, los sectarios, empiezan buscándole nombres que se llama Jehová. Por ahí alguien me dijo, ¿cómo es el nombre de Dios? El nombre de Dios es Jehová. Entonces yo le decía, muéstrame un capítulo y un versículo en el Nuevo Testamento donde Jesús se refiera a Dios como Jehová. Eso es mentira de Satanás, eso no existe. Aquí, cuando Jesús ora por sus discípulos y por los que van a creer en la palabra de Dios a través de sus discípulos, de sus enviados, ¿cómo le llama a Dios? Padre. Entonces aquí dice, Padre Santo, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos. ¿Quién son ellos? Por la palabra de los apóstoles y sus sucesores a través de la imposición de las manos, para que todos sean uno. ¿Cuál es el deseo, el querer de Jesucristo? Que todos sean ¿cuántos? ¿1000 sectas? ¿2000 sectas? No, que todos sean uno. ¿Recuerdan ustedes en San Mateo 16:18? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te entregaré las llaves, le dice a Pedro, del reino de los cielos. A ti te entregaré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús funda una iglesia. Jesús quiere la unidad. Jesús quiere que todos pertenezcamos a su único rebaño donde Él es el pastor. Jesús funda su iglesia y en esa iglesia, entre los 12 apóstoles, hay un jefe, el que manda, el Papa, el que es el jefe entre los demás discípulos. Por eso allá en San Juan 21 del 15 al 17 estaba Pedro, estaban también los otros discípulos. Y dice que después que comieron, Jesús le pregunta a Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos, más que los discípulos que estaban allí? Él dice, sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Y le vuelve y le pregunta, Simón de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y dice que Pedro se entristeció porque le preguntaba por tercera vez y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué le dijo Jesús? Apacienta mis ovejas. También podemos ver en San Lucas 22:31 en adelante. Mira que Satanás ha pedido a ustedes para separarlos como se hace con el trigo. Le dice a Simón, Pedro, pero yo he rogado
por ti. Por algo le cambió el nombre. En San Juan 1:42, tú te llamarás Cefas, que quiere decir roca, peña. No le dijo Petrus, Petra, no, cuento de Satanás. Jesús le dijo a Pedro, tú te llamarás Cefas. Marcos 1:42. Y por eso en San Mateo 16:18 le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahí vemos el primado de Pedro. También podríamos ver nosotros en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 5. Vamos a ver algo muy interesante que nos va a decir allí, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Que se apareció a Cefas y luego a los 12. Luego que Jesucristo resucita, ¿a quién se apareció? A Cefas. Y luego a los 12. Se le aparece primero solo a Cefas, a Pedro, a Cefas, y luego a los 12, a Pedro y a los 11, que estaban ahí reunidos. Entonces Jesús funda una iglesia. También podríamos nosotros ver en Efesios 4, 4 y 5. Vamos a leer. Efesios 4, 4 y 5. Efesios 4, 4 dice, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza a que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Jesucristo no quiere la división viene de Satanás. Jesucristo quiere la unidad. Podríamos también ver en 1 Corintios 12:12, nos va a decir algo muy interesante. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo. Aquí vemos que Jesucristo quiere la unidad. Para que haya esa unidad, Jesucristo funda una iglesia. Le deja a Pedro como jefe de esa iglesia. El Papa. Y alguien me podría decir, pero ¿por qué le decimos a Pedro el Papa? ¿Y por qué decimos al sucesor de Pedro, al sucesor actual de Pedro, al Papa Francisco Papa? ¿Dónde dice en la Biblia? Podemos mirar en Isaías 22, del 20 al 22, nos va a decir algo muy interesante y aclarar todas nuestras dudas y disipar nuestras confusiones. Podríamos ver en Isaías 22, del 20 al 22. Aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilquías. Le revestiré de tu túnica con tu fajín. Le sujetaré tu autoridad. Pondré en su mano y será él un padre. ¿Cómo? Y será él un padre. Por tercera vez. Y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Ahí vemos lo que Jesucristo hace con Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice en San Mateo 16:18, a ti te daré los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en el cielo, lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra,
quedará desatado en el cielo. No obstante, los malos católicos, algunas personas que no se portaron bien o que no nos portamos bien, Jesucristo nos dice: yo estaré con ustedes, y si se portan bien, pero si se portan mal, entonces revelaré a través de sueños a otros que funden otras iglesias. Eso es mentira de Satanás. Satanás es el padre de toda mentira, nos dice en San Juan 8:44. Y a ustedes y yo, que nos gusta escuchar la palabra de Dios, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. San Mateo 28:20. He aquí que estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Nos dice Jesús: he aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús funda una iglesia, le deja un jefe en su iglesia, San Pedro, y promete estar con ella todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando Jesús asciende, sube al cielo, nos manda lo que nos prometió en San Juan 15:13. Yo les enviaré el Paráclito, el Espíritu Santo, para que les enseñe y les recuerde a ustedes todo lo que yo les he enseñado. Aquí vemos que Jesucristo quiere la unidad, y por eso dice: Padre Santo, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos. ¿De quién ellos? De los enviados de Jesucristo, de sus apóstoles y de sus sucesores. ¿Cómo es la sucesión apostólica? A través de la imposición de las manos. Podríamos ver en Hechos 6, del 5 al 6, podríamos ver en Hechos 13, 2 y 3, podríamos ver en segunda de Timoteo 1, 6, podríamos ver en primera de Timoteo 4, 14, donde se habla de la imposición de las manos, no de cualquier Petronilo, sino del colegio de los apóstoles, de Jesucristo y sus sucesores, para que todos sean uno. Pregunta para ustedes: ¿cuántos grupos, cuántos rebaños quiere Jesucristo? ¿Que todos sean cuántos? ¿1000? No, que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di la gloria la que me diste, para que sean uno. Sigue Jesús diciendo: para que sean uno. Jesucristo quiere la unidad, mientras que el diablo quiere la división. Por eso de hoy en día tenemos tantas sectas. Yo tuve un sueño, tuve una revelación. Cuando en Gálatas del 1 del 6 al 9, Gálatas 1 del 6 al 9 nos dice, le voy a leer este versículo, que le voy a leer es algo muy importante, muy interesante. Gálatas 1 del 6 al 9. Dice San Pablo: me maravillo, me sorprendo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. ¿Qué es lo que han hecho las sectas de hoy en día? Se han pasado a otro evangelio. Ya no creen en la Santa Eucaristía, no creen en la confesión, no creen que Jesucristo tiene embajadores en la tierra. No, se han pasado a otro evangelio. Y nos dice Gálatas 1:7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo, creando las divisiones. Pero aquí va la advertencia de San Pablo. Pero aun cuando nosotros mismos, aun cuando un sacerdote, una religiosa, un catequista, un laico, aun cuando nosotros mismos, o un ángel del cielo, aunque viniera un ángel del cielo, como le pasó a José Smith,
os anunciara un evangelio distinto al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Gálatas 1:8. Aun cuando nosotros mismos, o aunque bajara un ángel del cielo y nos anuncie otro evangelio, distinto a lo que Jesús enseñó a sus apóstoles, distinto a lo que los apóstoles transmitieron a sus sucesores a través de la imposición de la mano que se llama sucesión apostólica. Cuando alguien venga y nos hable algo diferente a eso, sea maldito. También podemos ver en Gálatas 1:9, nos repite: como lo tenemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto al que habéis recibido, sea maldito. Eso es muy serio, mis queridos hermanos y hermanas. Las divisiones no vienen de Dios. Las divisiones no son correctas. Y a los que andan causando esas divisiones, a los que andan anunciando otro evangelio, como nos decía aquí en el versículo 6, a los que andan buscando la forma de deformar el evangelio de Jesucristo, quitándole algo, agregándole algo, sea maldito. Es palabra de Dios. Duras son esas palabras. Alguien dirá: es palabra de Dios, no son palabras mías. Les estoy dando con capítulos, con versículos, para quien tenga oídos, oiga. Quien tenga ojos, vea. Para que sean uno, como nosotros somos uno. Jesús sigue perseverando en esa palabra. Que sean uno, que sean uno, que sean uno. Yo en ellos y tú sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo. Donde yo estoy, contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, como se refiere Jesús al Padre, a Dios Padre, Padre justo. Si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos, como también yo estoy en ellos. Jesús dice: Padre, como tú y yo somos uno, yo quiero que ellos también sean uno en nosotros. Por eso Jesucristo funda una iglesia, y en esa iglesia les iba agregando a los que se habrían de salvar. Podríamos ver, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles 2, del 46 en adelante. Vamos a ver Hechos 2, 46 en adelante. 46 y 47. Acudían al templo todos los días, con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan, la Eucaristía, por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, Hechos 2:47. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Comunidad es la iglesia. Todos nosotros formamos la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, de la cual Jesucristo es la cabeza. Eso nos dice en Efesios 1:22. Efesios 1:22.
Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Y para terminar, vamos a comernos un caramelito de chocolate. ¿Con qué le ponemos? Vamos a ponerle con fresa. San Juan 10:16. Vamos a ver cuál es el querer de Jesús. Vamos a leer desde el 14. San Juan 10, 14, 15 y 16. Dice Jesús: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre, y doy la vida por las ovejas. Versículo 16. Este es muy importante. San Juan 10:16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. ¿Cuántos rebaños tiene Jesucristo? Uno. Y nos dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también hay que conducirlas a este redil, para que todas formen un solo rebaño y un solo pastor. Por eso en la lectura de hoy nos dice en San Juan 17:21 que todos sean uno. Jesús quiere la unidad. Por eso es importante también predicarles a los hermanos separados. Hay de la gente que se oponen a la apologética, es pelear con los evangélicos. ¡Qué cuentos! Yo les hago una pregunta. Esto que estoy haciendo con ustedes, con respeto, con amor, con cariño, mostrándoles con capítulos, con versículos, mostrándoles que Jesucristo tiene una iglesia, que Jesucristo es la cabeza de esa iglesia, que esa iglesia tiene un jefe que es San Pedro, y que el sucesor de San Pedro es el Papa Francisco, el representante de Jesús, el sucesor de San Pedro, el jefe de su iglesia. Hacer esto es pelear, como dice en Gálatas 4:16. Con esa me voy a despedir. Gálatas 4:16. Quisiera que alguien me ayudara a leer para que ustedes no vean que no piensen que estoy inventando. Abran sus Biblias y escuchen esto. ¿Es que me he vuelto enemigo vuestro diciéndoles la verdad? ¿Es que yo me he vuelto su enemigo por predicarles el evangelio con amor, con cariño, con respeto, por amor a Jesucristo, por celo del evangelio, por poner ese granito de arena de mi parte para que todos seamos uno, como es el querer de Jesucristo, que todos seamos esa iglesia visible de Jesucristo? Analicen por favor todos mis videos. Nunca le he mentado la madre a nadie, ni lo haré. Lo que aquí se hace, se predica con capítulos, con versículos. ¿Y no dicen ustedes que creen en la palabra de Dios? Crean en la palabra de Dios. No son mis palabras. Siempre le dejo los capítulos, los versículos, para que quien tenga ojos, vea. Quien tenga oídos, oiga. Gracias, mis queridas hermanas y hermanos. Que el Señor les bendiga. Que la sangre de Jesucristo les cubra, les proteja siempre de toda acechanza del maligno, y la Virgen Santísima interceda por cada uno de ustedes, de mí, de nuestras familias. En el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos.